Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo crear un ovidome. Este ovidome es una pieza que va encima del obi, de lo que sería el cinturón de los kimonos o los yukatas, y normalmente es decorativa, aunque también nos puede ayudar a ajustarlo y a cerrarlo. Normalmente suele ser una pieza de metal con unos aros, pero yo os voy a enseñar una forma de hacerla para vuestros cosplays que veréis que es súper sencilla y además os permite ajustarla perfectamente. Primero que todo, tenía que empezar dibujando la forma que iba a tener el ovidome. Lógicamente, esta pieza es bastante grande, como habéis podido ver en las imágenes de referencia y en la imagen que os dejo superpuesta al trabajo. Y esa medida la tenía que escalar yo a mi cuerpo. Ya sabemos muchas veces que los cuerpos animes no están proporcionados con lo que es la realidad o la realidad de la persona que los viste después el cosplay. Entonces pues hay que escalarlo. A mí la medida que me fue bien fue que me diera 12 centímetros por 8 de alto. Como estáis viendo, yo aquí ya tenía unas cuantas líneas trazadas y lo que estoy haciendo es repasar la forma definitiva. El hándicap que tuve con este ovidome es el que estáis viendo también en pantalla. En el manga se ve que en la parte exterior de la redonda hay como unas formas de S y en el anime se ve únicamente la forma en D. Yo probé los diseños de las dos y realmente la que más me acabó convenciendo fue la forma de D. Creo que es más sencilla, se ve mejor y es más fácil de hacer, entre comillas. Entonces, con las medidas que os he dado antes, os podéis hacer más o menos a la idea de por dónde vendrían las líneas. En esta ocasión yo ya os he comentado que me decidí por el diseño más sencillo y esto fue por el tema de que como después lleva bastantes piezas de oro, lleva las perlas, lleva los abanicos, etcétera, pues no quería que el ovidome destacara por encima de las otras piezas. También pensad que el traje detrás lleva como una placa de metal detrás de los obis, que también es dorada y hay que hacerle demás, y no quería que sobresaliera demasiado este diseño conforme a lo demás. Aquí estáis viendo que vuelvo a dibujar la forma. Esta es la forma de la parte de atrás. Normalmente los ovidomes llevan unos hierros en forma cuadrada o redonda, que es por donde pasan después los cordones para atar los obis, para atar los cinturones de los yukatas y los kimonos. Y básicamente se hacen con un nudo ceremonial y demás. Como comprenderéis, a la hora de ponerse un cosplay, prima el podértelo poner deprisa, podértelo poner tú solo y sobre todo que sea cómodo de llevar, con lo cual decidí hacer un cierre. Este cierre lo planteé de forma que uno de los lados queda fijo y el otro me permite cerrar y abrir el ovidome de forma súper fácil con un velcro. Como veis, para hacerlo pues marqué un ancho desde la mitad de 2 centímetros, así que os dejo ahora lo que es la medida, y lo que hice fue dividirlo en una zona cosida, una zona sin coser por donde pasan los hilos, otro tramo más cosido, una zona sin coser y la última zona que debería ir cosida, pero es la que tiene el cierre de velcro. De esta forma puedo abrir y cerrarlo yo misma, ponérmelo como si fuera un cinturón y ya está. Creo que es la parte más complicada de hacer de este ovidome y fue hacer el cálculo de más o menos lo que tenían que medir esas distancias. Esta distancia dependerá también del ancho que vosotros uséis de cordel. Yo en mi caso el cordel mide 1 centímetro, entonces dejé 1 centímetro. Como estáis viendo, ahora estoy marcando unas partes con X y entre estas partes con X
queda marcado 1 centímetro, pues por ahí será por donde pase lo que es el cordón para cerrar, que es el cordón que se ve exterior. Y a todo esto añadido va otra tira. En esta tira es donde después voy a atar todos los cordeles que vienen desde la parte de abajo con la bola y las dos borlas. Que también lo que hice fue seguir el mismo patrón, básicamente, sea hacer una zona cosida, una zona sin coser, otro tramo más cosido, una sin coser y otro cerrando. Y esta vez sí que lo coseré entero, pero esto lo veréis más adelante cuando os muestre cómo está cosido. Ahora voy a pasar a hacer las borlas. Para ello cogí 3 tramos de cordón por borla de unos 25 centímetros. Y lo que hice fue esto que estáis viendo a continuación. Coger cada partición de hilo que ya viene marcada y deshacerlos. Hay gente que cuando lo trabaja con lana y demás lo que hace es cepillarlo, pero a mí eso no me gusta porque siento que se desperdicia mucho material y realmente las borlas lo que necesitan es mucho volumen. De esta forma, si los deshacéis, si compráis cuerda de este estilo, que es cuerda de mochila, la podéis encontrar en cualquier mercería, os podéis ahorrar bastante dinero y bastante desperdicio de material. Si queréis hacerlo con lana, podéis hacerlo con lana. Esta cuerda de mochila se puede planchar con una plancha del pelo a temperatura muy baja y quedaría toda recta, pero a mí me gusta la textura esta que le da al estar un poco ondulada, parece que esté como desordenada y le da como un poco más de movimiento, pero ya os digo, si queréis la podéis planchar. Únicamente necesitáis ir sacando todos los cabos, que veis que se sacan bastante fácilmente, simplemente estirar y irlos poniendo todos a la misma altura. Esto lo vais a hacer con las 3 partes de cuerda para uno y las 3 partes de cuerda para otro. Arriba os muestro ya el primero finalizado para que veáis a lo que me refería con el tema del volumen. Quedan bastante bien realmente. Yo aquí lo que hice fue cortar todas las cuerdas que están más o menos a la misma medida y ahora proceder a montar la borla. Para montar la borla pues es muy sencillo. Las ponemos por la mitad y vamos a usar otro tramo de cuerda que en esta ocasión lo que hice fue coger el mismo cordón que usé para arriba y desmontarlo en 2 tramos que tienen la misma cantidad de cabos, por decirlos de alguna forma, y lo que hice fue lo siguiente: lo pasé por medio, hice unos cuantos nudos y cuando estos nudos estuvieron hechos me fui a hacer la parte de fuera. Para la parte de fuera pues cogí un hilo de coser del mismo tono o muy similar al de la borla y empecé a darle vueltas. Aquí hay gente que suele poner un avalorio de bola, pero yo no lo puse, o sea, se puede hacer sin, tranquilamente, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta que las dos borlas pues tengan la misma medida. Y ahora consiste en darle muchas, pero que muchas vueltas con el hilo para que nos quede bien apretado. No sé, como unas 20-25 vueltas aproximadamente. Estas cosas pues nunca son exactas, todo dependerá de vuestro hilo. Y cuando tengáis esas vueltas vais a usar una aguja, yo en mi caso usé una de punto en cruz que no tiene punta, y empecé a pasarla de un lado a otro para que hiciera más presión. Y como veis, pues cuando pasé un par de veces, después hice unos cuantos nudos creando un bucle con la aguja, pasando la aguja por detrás y cerrando el bucle. De esta forma ya queda completamente pillada lo que sería nuestra borla. Cuando ya hayáis repetido esto varias veces, teniendo cuidado de no pillar la cuerda que va después hacia arriba, vais a cerrar
cuando ya no tengáis más espacio para maniobrar la aguja, ¿vale? Vais a hacer un último nudo, partís el hilo y ahora deshilacharéis un poco más de cuerda para poder hacer un embellecedor, que es esta parte que se ve en el otro, que está un poco más gordita. Sencillamente pues cogéis una hebra o dos, como vosotros queráis, da igual la medida, pero que os dé para pasarle unas cuantas vueltas. Hacéis un primer nudo y pasáis las vueltas poco a poco, teniendo cuidado de no coger la cuerda de arriba, que es lo más complicado siempre. Y cuando ya lo tengáis bien pasado, apretando con fuerza, vais a coger un poquito de pegamento textil. Yo en este caso siempre uso el mismo porque es el que me va bien, patrocíname. Y vais a poner una pelotita de pegamento textil. Vais a repartirlo muy bien, este pegamento queda transparente, no se ve. Y vais a acabar de pegar ese cabo y dejar que se seque. Porque este pegamento representa que hay que aplicarle calor, pero si tú lo dejas que se seque, pues funciona igual. Esto es para las telas que no podemos planchar, etcétera. Ya por último, pues lo que nos queda es igualar los pompones de abajo con una tijera. Y ya estaría. El siguiente paso es construir lo que sería la bola central o la joya central, llamadle como queráis, de este ovidome, que es lo que va encima de los pompones. Lo hice con materiales de madera, porque la madera es un material poroso, el cual va súper bien para pintar, se puede pintar con cualquier tipo de pintura y demás, y además es fácil de encontrar. Estas en concreto son de las que se usan para hacer chupeteros infantiles. Os lo digo porque podéis encontrarlas de esta forma. Yo prefiero usar madera a plástico, primero por el peso, porque necesito que tenga un poco de peso abajo para que las borlas no se vayan moviendo excesivamente, y después porque al ser de madera, la madera se puede lijar, es poroso, con lo cual hay que sellarlo, y lo que voy a hacer va a ser sellarlo con pegamento blanco, cola blanca o cola de carpintero. Sea hacer el pegado definitivo y el sellado van a ir con cola de carpintero. Ahora estáis viendo que lo estoy pegando con silicona caliente, pero es sencillamente para que se esté quieto mientras la otra cola hace su efecto. ¿Veis? Ahora procederé con un pequeño pincel a ir poniendo la cola. ¿Cómo vamos a hacer este pegado? Pues asegurándonos que la cola entra en todas las rendijas que tiene nuestra pieza. Por eso os decía que lo podéis pegar antes. También siendo partes de madera o piezas de madera se puede hacer con pegamento de contacto, pero yo en ese momento no tenía pegamento de contacto. Y la cola me iba bien al no tener ninguna clase de imprimación la pieza. Y ya de paso pues la imprimaba. Lo único que os tenéis que asegurar muy bien es que entre dentro de cada rendija, y si hace falta hacerle más de una capa, pues se le hace más de una capa. Eso sí, tened cuidado y tened en cuenta que entre capa y capa hay que esperar a que seque. No vayáis con mucha prisa ni lo intentéis acelerar. Aquí ya podéis ver que estaba aplicando la segunda capa de base para lo que es la zona de la esfera. Yo en este caso usé pintura acrílica, pintura al agua, que es de la marca Citadel, ¿vale? Y son unas pinturas que a mí siempre me han ido muy bien. Además tienen mucha gama de color y las podéis encontrar fácilmente en tiendas oficiales de Workshop o tiendas oficiales de Warhammer y en algunas allegadas, ¿vale? Hay otras marcas, es cierto, pero a mí es de las que mejor me van, es de las que recomiendo más. Después de una primera capa de ese lila más oscuro, voy a pintarle unas luces con un lila más claro.
Como veis, pues llevo toda la mano pintada porque soy un poquillo desastre a veces con los botes y como cierran súper bien, que eso también está guay a la hora de conservar la pintura, pues al cerrarlo el bote me escupió un poco, pero no pasa nada. Como veis, estoy usando técnica de pincel seco, descargar mucho el pincel antes de empezar y voy dando a toquecitos. Este pincel seco no está siendo uniforme y eso lo hago para que tenga un cierto efecto de nebulosa, por decirlo de alguna manera, y esto me parece que le queda bastante bien a las piezas redondas, porque cuando tú tienes algo de cristal, el cristal no tiene las mismas luces en todos los lados y entonces pues darle un poquito de efecto. Como os comentaba, yo no soy experta en pintura, pero esta técnica siempre me ha quedado muy bien para hacer estas cosas. Así que si alguien se anima, pues ya sabe, a toquecitos y con diferentes tonos. Siempre desde el más oscuro al más claro. Y aquí le estaba aplicando otra capita. Cuando ya seca la primera, la siguiente va pintada también a pincel seco y poco a poco pues vamos cubriendo. Pensad que en el pincel seco no marcamos mucho, así que si le hacéis una segunda capa, usad la misma cantidad de pintura. Ahora vamos con un poquito de tinta. Esta tinta también es de la misma marca y lo que voy a hacer va a ser pintar los recovecos. Esta tinta es bastante líquida. No voy a hacer un baño completo, sino que voy a dirigir la tinta sobre todo a recovecos y voy a aplicarla no de forma uniforme. Como estáis viendo, la estoy aplicando como con toquecitos, al igual que la otra. Y veis, hace este efecto. Cuando tengo una pieza sin un traje, normalmente suelo hacer piezas de repuesto o de prueba. Y me quedo con la que mejor me ha quedado. Esto es un truquito que está bastante bien. Y sobre todo si son piezas así, llevar alguna de repuesto para si en el evento hay alguna clase de problemilla, de que se os rompa o cualquier cosa, podáis ponerle un repuesto a esta pieza, ¿vale? Por eso yo tengo 3. Y después de la tinta, otra capita un poquillo más generosa y luego retirando el exceso con los dedos, que también queda bastante bien hacerlo así, porque como los dedos tampoco quitan de forma uniforme la pintura, acaban marcando ese efecto como de agua en onda que tiene el cristal. Este efecto también se puede aplicar, esta técnica de dedo y pincel mix, se puede aplicar a piezas cromadas y metales y demás. Para la parte dorada, para que cogiera bien, lo que hice fue dar una imprimación en blanco. Esta imprimación es una pintura acrílica blanca de otra marca y se puede dar en blanco o se podría haber dado en negro. Esto pues como vosotros queráis. Si el pigmento metálico que tenga vuestra pintura en metal, porque esta parte es dorada, ya la veréis después, es muy alto, tiene mucha pigmentación, lo podéis hacer desde el blanco. Si tiene poca, desde el negro, porque es más fácil subirla. Cosas que va aprendiendo uno con los años de pintura. El pulso es algo que se puede arreglar también, que conste. Y cuando ya tengáis esa parte pintada en blanco o en negro, como vosotros queráis, vamos a pintar la parte dorada. Para el dorado voy a dar un color base que también es de esta misma marca porque también tienen pinturas metalizadas y le voy a dar poco a poco. Este oro, esta base es un oro viejo. Después yo compré la tela para la parte esta de placa dorada que tiene detrás porque mi intención es hacerla con tela, que sea foamizada. ¿Vale? Como si fuera una especie de complemento de tela que no sea de goma eva.
Entonces al principio yo buscaba una tela de este color, de este tono, para no tener que hacerle lufes y demás, pero después añadí unas lufes con un dorado un poco más clarito, más oro nuevo, por decirlo así. Entonces después veréis que cambia un poco el tono del pintado. Lo siguiente es armar el ovidome. Yo en este caso he usado pegamento de contacto y goma eva de 5 milímetros y de 2 milímetros porque quería una parte sobresaliente. Para pegarlas entre ellas, lo que he hecho ha sido usar el pegamento, leer las instrucciones, pero normalmente suele ser poner pegamento en las dos partes, esperar un momento a que se seque al tacto y luego pegar las dos superficies. Lo hice en dos tamaños de goma eva distintos porque hacerla de 1 centímetro de ancho poniendo dos placas de 0,5 y 0,5 me parecía bastante, así que con la de 0,5 y una de 0,2 quedaba a la medida que yo la quería hacer. Sencillamente marqué en la placa de 5, que es la que veis de color amarillo, que es más gruesa, lo que sería la forma, y en la otra marqué la parte de relieve. Una vez ya pegado, vamos con las otras piezas, ¿vale? Tiene que estar pegado y si queréis le podéis pasar un poco de calor con una pistola de calor para que os quede sellado. Lo siguiente es preparar un cacho de velcro, en este caso es 1 centímetro de velcro, y la pieza de lo que sería, en mi caso, la polipiel o la tela que va detrás. He elegido polipiel porque se puede pegar con pegamento de contacto. Y además de en la pieza marcar esas cruces que os comentaba, vamos a cortar también dos presillas, una de 4 centímetros y la otra de 1, que serán respectivamente la que nos ayude a coger el ovidome a nuestra cintura y la otra la que nos ayudará a colgar todas las partes de las borlas. Vamos a pasar la máquina de coser. Vamos a empezar por esa presilla de 1 centímetro y vamos a coser el primer centímetro y medio aproximadamente. Después dejamos 1 centímetro, 3 centímetros cosidos con la X, 1 centímetro más y el otro centímetro y medio. Esto pues depende del tamaño de vuestro ovidome, lógicamente. Si lo estáis haciendo al mismo tamaño que el mío, pues con estas medidas os irá bien. Lo único que tenéis que hacer es eso, hacer que os queden 2 huecos en medio sin coser y 3 cosidos. Si no queréis hacer el cuadrado con la X, pues sencillamente con un cuadrado es más que suficiente, o incluso con la X directamente. Esto ya pues depende de cada uno. Lo siguiente es doblar hacia nuestro interior la presilla para prepararla. La vamos a doblar por un lado, la vamos a doblar por el otro, haciendo que nos queden una presilla de 2 centímetros. Y después doblaremos 1 centímetro hacia adentro de esa presilla, de manera que nos quepa nuestro velcro y quede como estáis viendo en la imagen. De esta forma ya podremos pasar a coser lo que es el velcro y coser el velcro en el otro lado de nuestra pieza. Cuando ya tengamos ese otro velcro colocado, vamos a poner esta tira que habíamos preparado superior y la vamos a coser de forma que nos queden hechos los cuadros de la misma manera que abajo, sea ser una parte cosida, una parte sin coser, otro tramo cosido, una parte sin coser y ya estaría, porque la otra parte se cierra con el velcro. Ahora lo que nos queda es sellar muy bien la superficie, ya que esta goma eva es de porosidades distintas, la que es más gruesa es más porosa y la otra menos. Necesitaba algo que me ayudase a
poder cerrar esos poros. Y esto ha sido látex líquido. No temáis, al aplicar el látex se puede limpiar muy fácilmente y es al agua, con lo cual no lleva nada de gases ni nada, ¿vale? Sencillamente pues intentad que vuestras mascotas no estén cerca porque les suele gustar estos dos tipos de olores y que acabe el Michi o el perrillo lleno de látex. Le aplicáis con un pincel y lo dejáis secar. Con un par o 3 de capas más que suficiente. Lo daremos por toda la superficie menos por la parte de atrás. Aquí veréis que lo tengo un poco manchado de loro, la pintura, y era para ver si necesitaba un poco de base primero. Y sí, en este caso he necesitado aplicar un poco de base. Para esta ocasión he decidido aplicarla en negro porque como el fondo es amarillo y la otra goma eva era de color más bien grisáceo claro, he pensado que el negro sería la mejor solución. Los dorados desde negro es mucho más fácil subirlos que no desde blanco. Seguidamente aplicamos nuestro dorado base, que ya hemos quedado que era este oro tirando a oro viejo, y lo vamos aplicando poco a poco y con poca cantidad de pintura, porque después yo le voy a aplicar ese dorado que es más claro y veréis que volveré a hacer sombras con este. En esta ocasión he decidido no usar las tintas para enseñaros que también se puede hacer desde una sombra, en este caso pues desde la misma base. Como veréis hay zonas en las que arrastro un poco el negro, pero esto era porque sencillamente no podía esperarme para que acabara de secar del todo. Y al ser dos marcas de pintura diferentes, porque este negro también pertenece a otra marca, pues tardaba un poco más de lo que yo pensaba al estar seco del todo. Parecía estar seco al tacto, pero no. O sea que sobre todo respetad mucho los tiempos de pintura. Para hacer las luces y las sombras, como ya os he comentado, lo pinté con este dorado que es un poco más claro de nuevo y después volví a aplicar en pincel seco en lo que es los recovecos el tono base que había aplicado. Ahora con todo ya seco y habiendo aplicado una o dos capas de barniz en spray, en mi caso, que este proceso no lo grabé porque ya era muy tarde y apenas tenía luz, voy a aplicar el pegamento de contacto de forma generosa para juntar lo que es la parte de nuestra tela con la parte de nuestro ovidome hecha en goma eva, ya sabéis, siguiendo las indicaciones del fabricante y haciendo pruebas antes, sobre todo si lo vais a aplicar en una tela que no la hayáis aplicado nunca. Y recordad proteger vuestras tablas con un papel, y a poder ser, si es una hoja reciclada y no nueva, mucho mejor. Vamos a montar y juntar nuestras piezas. Primero vamos a ver que las medidas son correctas. Yo en este caso sí, porque ya las tenía medidas, pero os cuento. Cerré con nudos las borlas desde arriba, luego las junté con un par de nudos más para crear grosor, ya que después cogiendo unas hebras del propio hilo, lo que hice fue meterlas por el agujero de la pieza de madera. Como veis, pues me tuve que ayudar de 3 herramientas distintas y lo suyo es que quede todos esos nudos trabados en el centro de la pieza. Y los 2 cabos de hilo que nos quedan haberlo pasado por la mitad, los pasaremos por esas zonas que nos quedan abiertas y lo cerraremos con un nudo. Para ayudarnos que nos quede un poco mejor fijado, yo en este caso voy a usar la silicona caliente. ¿Se puede hacer con pegamento de contacto? Sí, pero la silicona caliente, como queda una pelota hecha dentro, pues lo que hace es que nos quede todo trabado. Sencillamente volvemos a estirar y volvemos a colocar con cuidado y más deprisa lo que son los nudos dentro. Contad que va a haber una parte de los nudos que quede fuera, ¿vale? Pero si queréis pues podéis estirar y dejarla dentro. Yo la quise dejar fuera por el motivo que veréis
después, que es que esta pieza del lobidome la quiero pegar a la pieza de abajo y entonces necesitaba un poco más de superficie y esa superficie me la da el sobrante de hilo. Por eso dejé el hilo fuera. Además, como esto va a quedar dentro, tampoco se va a ver. Así que sencillamente ahora es pegar esos hilos hacia el lado correcto. No lo hagáis como yo, que los puse al revés y después lo tuve que sacar y volverlo a poner. Y pegar también el ovidome. Una vez ya lo tengamos pegado y todo bien sujeto, hacemos el nudo final de las borlas y pasamos a poner el último tramo. La última parte que hay que poner es el cordón que va a la cintura. Para ello, pues vamos a coger 2 cordones distintos que nos midan la medida de nuestra cintura, teniendo en cuenta de que ahí para este traje vamos a poner el obi de más, o sea, teniendo en cuenta lo que es el grosor que nos va a ocupar la tela. Vamos a cogerlas y las vamos a juntar por la mitad. Yo en este caso les puse un poco de pegamento de textil para que aguantaran. En el lado en el que no va el velcro vamos a meter las 2 partes de la cuerda, como estáis viendo, ayudándome de herramientas y poniendo un poco de imaginación, porque tiene que quedar justito, ya que como van los nudos, pues a veces es difícil. Si os hace falta, pues deshacéis los nudos, lo pasáis sin el nudo y luego lo volvéis a hacer, ¿vale? Estas son cosas que pueden pasar, que he querido dejar en el vídeo para que veáis que a veces hay que improvisar un poquito, como el hecho de tener que pasarlo ayudándome con un pincel y apretando un poco la goma eva. Sí que debo comentar que esto fue un poco riesgoso, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que tiene bastante riesgo, pero si se hace con cuidado no hay ningún problema. Pasé uno de los hilos y el mismo hilo que va hacia ese lado, después de haberle hecho un nudo al que acababa de pasar, los junté entre ellos y hice un nudo. Y para el otro lado de lo que es la cuerda, sencillamente pasé un nudo por cada lado, uno por arriba y uno por debajo, habiendo abierto el velcro antes, y hice otro nudo. De esta forma queda el ovidome ajustable completamente y ya nos queda nuestra pieza finalizada. La verdad es que el resultado final me gusta muchísimo y aquí en la foto, como tengo una buena iluminación, se puede ver el detalle de la pintura. En este render que conseguí tiene como una textura de piedra en el centro, pero ya os comentaba antes que según la imagen de referencia que mires se ve de una forma u otra y esto os puede pasar cuando estáis haciendo cosplay. Ya os lo comenté en el vídeo anterior que hice dedicado a esto. Pero la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado el resultado final y es bastante cómodo de llevar el tiempo que lo he estado probando por aquí por casa. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!